Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una idea fascinante, que la verdadera transformación financiera no empieza en una cuenta bancaria, sino mucho más adentro. Se trata de reconocer las propias raíces para desde ahí despertar un poder que quizá no sabíamos que teníamos. Empecemos este viaje. Fijaos en esto, porque es una idea de partida potentísima. Lo que nos viene a decir es que cada frustración, cada deuda, cada alegría o cada momento de escasez con el dinero no es fruto del azar. No, para nada. Todo sigue un guión, una especie de libreto oculto que, aunque a menudo no lo conocemos, hoy vamos a empezar a descifrar juntos. Y aquí está la clave del asunto. Aquello que no podemos ver es en realidad lo que dirige lo que tenemos. Hablamos de patrones invisibles, de creencias que se esconden en el subconsciente, de emociones que nunca se llegaron a procesar. Son estas fuerzas las que al final del día le dan forma a nuestra realidad material. Así que lo que haremos hoy es precisamente eso, un viaje hacia abajo, un viaje a las raíces de la propia realidad financiera. Porque es de cajón, ¿no? Nadie puede esperar cambiar los frutos de un árbol sin entender primero qué es lo que está pasando en su base, que lo está nutriendo. Es un descenso, sí, pero es absolutamente necesario para poder ascender. Muy bien. En esta primera parte vamos a explorar eso que podríamos llamar el plan maestro invisible. Es como un software que se instaló hace muchísimo tiempo y que a día de hoy sigue operando en piloto automático, dictando, sin que nos demos cuenta, cada decisión financiera que tomamos. Esta frase nos obliga a hacer una distinción que es crucial. Muchas de las reacciones que tenemos con el dinero en realidad no son nuestras, no son auténticas, son respuestas aprendidas, son condicionamientos que hemos asumido como propios, pero que si rascamos un poco vemos que vienen de fuera, que son heredados. Y esta es la pregunta del millón, la verdad, porque la relación con el dinero no apareció de la nada el día que cobramos nuestro primer sueldo, que se ha ido tejiendo muy poquito a poco, casi en silencio, a lo largo de toda una vida, a través de experiencias y mensajes que probablemente ni siquiera recordemos de forma consciente. Y aquí tenemos a los tejedores de esa realidad. Son como 5 hilos que se entrelazan. Por un lado, la familia, lo que se decía o, ojo, lo que se callaba sobre el dinero. La infancia. Esos momentitos clave los que por primera vez entendimos que era caro o barato. Las experiencias, claro, una gran pérdida o una ganancia inesperada que nos marcó. Las emociones que se quedaron ahí enquistadas. Y por último, las creencias, esas ideas que nos contamos y que acabamos tomando por verdades universales. El nombre técnico para todas estas marcas del pasado es improntas. Pensemos en ellas como si fueran huellas emocionales, sellos que se quedaron grabados. Y sin darnos cuenta, actúan como un GPS interno que nos guía día tras día en nuestras decisiones con el dinero. Si pudiéramos dibujar una línea de vida financiera, no sería una línea recta, desde luego. Sería más bien como un electrocardiograma, ¿verdad? Un camino lleno de picos y valles emocionales, momentos de querer controlarlo todo, momentos de puro miedo a no tener, el dolor de una pérdida importante, la euforia de un golpe de suerte. Cada uno de esos puntos dejó una cicatriz, una huella. Vale. Y todo esto que hemos visto, todo ese pasado, ¿cómo se traduce en el presente? Pues aquí es donde entra el lenguaje de las emociones. Porque si miramos debajo de cualquier problema financiero, lo que casi siempre encontramos es una emoción que no ha sido escuchada. A ver, en teoría el dinero es solo papel o un número en una pantalla. Es algo neutro. Pero, ¿quién de nosotros lo vive así? Prácticamente nadie. La experiencia que tenemos con el dinero está completamente teñida por nuestro bagaje emocional. Para unos es seguridad, para otros es poder, para muchos es un sinónimo de estrés y opresión. Nunca es neutro. De hecho, para describir este estado del ser se puede usar un acrónimo que es muy gráfico, PNA. Y es importante entender esto, no se trata solo de no tener dinero, es algo más profundo. Es un estado mental, una percepción constante de carencia, una sensación de necesidad que se dispara en automático y que vive con nosotros en segundo plano. Lo tremendo de este estado de pena es que lo impregna todo, afecta a todas las dimensiones de la vida. A nivel mental, ¿cómo se manifiesta? Con ese run constante de no hay suficiente, no llego. A nivel emocional, genera una ansiedad crónica, una sensación de vulnerabilidad. A nivel espiritual, nos desconecta de nuestro propio valor. Y claro, al final, todo esto se materializa en el exterior con resultados financieros que simplemente confirman ese estado interior de carencia. Pero bueno, hasta aquí el diagnóstico. Sé que puede sonar un poco denso, pero es que entender el problema es el 50% de la solución. Y ahora, justo ahora, es cuando el análisis da un giro y empezamos a hablar de la salida, del despertar de la conciencia. Y aquí se nos propone un cambio de paradigma total, unas gafas nuevas para mirar la realidad.
¿Y si la mayor pobreza no es la falta de dinero, sino la incapacidad de ver la riqueza que ya está aquí, delante de nosotros? Visto así, la pobreza es más una forma de ceguera que una cuenta corriente vacía. Así que el primer paso práctico para salir de la escasez es pararse y hacer un inventario. Pero no de lo que hay en el banco, no. Un inventario de la abundancia real, la que no cotiza en bolsa. La vida, el milagro de estar aquí, el cuerpo que nos permite sentir y experimentar, el tiempo, que es lo único que no podemos comprar, los talentos únicos que cada uno tiene, las experiencias, el conocimiento. Esa es la riqueza fundamental. Y sobre esa base se puede construir todo lo demás. Y con esto volvemos al mensaje central, que es clarísimo. Todo el trabajo empieza por dentro. Intentar cambiar los resultados de fuera, sin haber sanado las raíces, es como pintar de verde las hojas secas de un árbol esperando que reviva. Es agotador y, sencillamente, no funciona. Este ciclo explica perfectamente cómo se perpetúa la situación. Todo empieza con una creencia inconsciente. Por ejemplo, el dinero es difícil de conseguir. A partir de ahí, las acciones, sin darnos cuenta, van a ir encaminadas a crear justo esa realidad. Y cuando los resultados llegan y confirman que efectivamente cuesta mucho ganar dinero, ¡zas!, la creencia original se hace todavía más fuerte. Se entra en un bucle perfecto y cerrado. Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión? ¿Cómo se rompe ese ciclo? Pues aquí. El clic se produce cuando se pasa de una postura de sentirse condicionado, de ser una víctima de las circunstancias, a una postura de ser responsable. Y ojo, que responsabilidad no tiene nada que ver con la culpa. Significa literalmente tener la habilidad para responder de una forma consciente y nueva. Esta frase resume la esencia de todo este viaje. Quizá el programa original, el software con el que funcionamos, no lo instalamos nosotros. Pero ahora, como adultos, sí tenemos el poder y la responsabilidad de decidir si lo queremos desinstalar y elegir uno nuevo. Es, en el fondo, un acto de recuperación del propio poder. Y terminamos con esta pregunta, que es más bien una invitación a la reflexión. El pasado condiciona, por supuesto, deja sus marcas. Pero no tiene por qué ser una sentencia final, no nos define para siempre. Tomar conciencia de esos condicionamientos es precisamente lo que nos abre la puerta para poder elegir de forma diferente. La pregunta ya no es qué ocurrió en el pasado, sino ¿y ahora qué se elige crear a partir de este momento?